Para quienes se integran recién a la sintonía de CNN Chile, estamos conversando con Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para hablar acerca de, habíamos dejado pendiente esta pregunta, el papel de los derechos humanos hoy día, y si carga o no con un estigma de épocas pasadas, así como Carabineros cargan con el estigma de represión en dictadura. ¿Ustedes cargan con algo de eso? Absolutamente, y no tengo empacho en decirlo. La experiencia histórica chilena está marcada por las violaciones a los derechos humanos que corresponden también a un sector ideológico y político en este país. Por lo tanto, la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene mucho que ver con lograr transversalizar esa mirada de los derechos humanos y que no sea solo de un sector, sino que más bien un componente central de la democracia. Y en ese sentido, generalmente lo que nos pasa es que nos tratan de que estamos a un lado de la línea. La verdad es que la gente que llevamos muchos años trabajando en derechos humanos no estamos sino en una sola línea, la de los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un tema también que tiene que ver con lo que se hace público, con lo que hace ruido. Por ejemplo, hoy día la dramática situación de dos personas que pueden perder la visión después de haber recibido balas, digámoslo, directamente al cuerpo. Puede ser muy parecido al carabinero que sufrió el ataque con un skate en el suelo en Santiago, en plena Alameda, por las manifestaciones que había en esa época, ya no recuerdo, un año atrás, tiene que haber sido casi, fue en mayo del año pasado. Y ahí no se escuchó tan fuerte a lo mejor la voz del Instituto de Derechos Humanos, siendo que ¿lleva los derechos humanos uniforme o no uniforme en el fondo? No, por supuesto que las personas que componen Carabineros también tienen derechos humanos. Lo que pasa es que, además, pero están cumpliendo una misión, y una misión que tiene que ver con garantizar los derechos humanos de otros. Tome en cuenta usted que cuando se hiere hoy día o se lesiona a un carabinero, hasta hace un poco tiempo atrás, eso pasaba, ¿no es cierto?, a la justicia militar. Hoy día solo nos va quedando todavía un resabio que el carabinero que lesiona a un civil va a pasar a la justicia militar. Y ahí hay desigualdades en el tratamiento de la justicia que afectan también la mirada más imparcial de los derechos humanos. Condenamos el hecho, y no solo ese hecho, otras veces en que los ciudadanos han casi linchado a delincuentes cuando los pillan robando. Esas situaciones todas afectan a un Estado que respete y garantiza los derechos humanos. En este caso, siempre hay que mirar desde los derechos humanos quién está en una posición de desigualdad. Y la verdad es que frente a una escopeta a postones, pareciera ser que el piedrazo es menos. No obstante, han habido heridos. Por ejemplo, hay un carabinero que está con una lesión ocular también en el sur, que también ha sido afectado y que por lo tanto podrá hacer cumplir y llevar adelante denuncias en esta materia para que se sancionen los hechos. Con todos estos temas sobre la mesa, y aprovechando que literalmente tengo sobre la mesa este informe que me entregabas, la primera encuesta nacional de derechos humanos, que es del año 2011, ¿qué resultados entrega sobre cómo nos observamos nosotros en esta materia? Lo primero es que hay una mirada común respecto de que los derechos humanos son en general aquellos que se violaron durante la dictadura, y por lo tanto hay poco conocimiento de los actuales derechos que hay en democracia, o de, si tú quieres, la paleta entera de derechos que existe hoy día en democracia. Lo segundo, esta es una sociedad autoritaria, que no cree, por ejemplo, todavía cabalmente los derechos de los niños y de las niñas. Cree que hay que corregir y castigar permanentemente a los niños y niñas, más que entregarle elementos de empoderamiento a eso para que desarrollen su identidad. Es una sociedad muy discriminadora de ciertos colectivos, como las diversidades sexuales, por ejemplo, como las personas que migran a este país, y que son vistas por muchos chilenos como que vienen a cambiar las costumbres para mal. Es una sociedad también que discrimina a las personas privadas de libertad, que buscan trabajo una vez que cumplen sus condenas, y que por lo tanto parece que pagan por toda la vida el error o el delito que cometieron. Yo creo que ese es un segundo elemento. Y luego es una sociedad que cree que lo que rige hoy día en materia de derechos económicos y sociales es la ley del más fuerte, es la ley del que tiene más dinero, y no por lo tanto el acceso igualitario de todos y todas a de los derechos económicos y sociales. Si pensáramos que el Estado chileno es una familia, y la formación que le damos a nuestros niños, comparando todo este recorrido que hacía
día hablando desde el derecho de los niños en adelante. Puede ser que de pronto la percepción social es que estos grupos minoritarios, estos grupos distintos, se escaparon un día del buen camino y falta un corrector, y de pronto esa es la visión como de aquí hay que poner mano y mano firme. Es que yo creo ¿Esa es la percepción que existe? Yo creo que hay una parte de eso en el sentido, y esa es la parte autoritaria de este país, en el sentido de que hay un cierto grupo que no deja de ser amplio, que cree que tiene que imponer las reglas del juego respecto de otros que son diferentes. Y esa imposición opera sobre la lógica de prejuicio. El mapuche, por ejemplo, o los pueblos indígenas son flojos, por lo tanto, ¿para qué vamos a hacer tal cosa si son flojos? Los privados de libertad, bueno, por algo estuvieron en la cárcel, entonces, ¿para qué les vamos a dar trabajo? Las mujeres tienen que estar en su casa, entonces todo aquello que atenta contra eso es una forma de cambiar el orden de las cosas a un estado caótico. Y los derechos humanos en realidad lo que buscan es establecer un piso de igualdad para que todas las personas puedan libremente decidir, ¿no es cierto?, el rumbo y sus destinos sin que una esté por debajo de la otra. Para que esto sea transversal, no con un estigma político, y que empecemos a hablar todo el mismo idioma, ¿será necesario, así como nos hacían clases de educación cívica, que tengamos clases de derechos humanos en el colegio? Fundamental. ¿Hablemoslo de vuelta? Ya. Ya, esperemos.